automática, ¿verdad? Porque eso es lo que nos interesa, sacar de forma automática el valor de la frecuencia, ¿sí? Entonces, este valor o este punto se obtiene a través de una fórmula, ¿verdad? Y yo aquí había colocado de forma tradicional, ¿verdad? Sacar la frecuencia o el grado de repitencia, contando, pues nosotros, ¿verdad? A dedo, los valores. Pero acá ya la frecuencia se hizo por medio de la fórmula, ¿verdad? Con la cual se empezó a trabajar. Entonces, aquí la fórmula, pues, hace el trabajo por nosotros, ¿verdad? Solo es saberla aplicar. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta fórmula? ¿Cómo es que la aplicamos? ¿Verdad? Vamos a volver a borrar acá. Y para poder aplicar la fórmula, pues nosotros tenemos los datos iniciales que son estos, ¿verdad? Hasta 56. O podemos utilizar estos de acá. Sin ningún problema, o sea, cualquiera de los dos podemos utilizar. Y ahorita les voy a indicar en qué parte es donde podemos utilizar eso. Vamos a sacar la frecuencia, empezamos a seleccionar y marcar, ¿verdad? El espacio. Desde el primer dato, ¿verdad? Hasta el último dato que está acá. Con eso, ¿verdad? Nosotros vamos a colocar la condición para la frecuencia. Entonces, vuelvo a repetir. Para sacar de forma automática la frecuencia, seleccionamos de la primera casilla a la última, cubriendo todos nuestros datos, ¿verdad? Entonces, le decimos igual, ¿verdad? Y escribimos frecuencia, fre, y le damos doble clic a la condición. Ahora, a mí me pide datos separados por punto y coma y grupos. ¿Cuáles son mis datos? Mis datos son los de esta columna. Puedo tomar esta columna o puedo marcar nuevamente estos datos. Esos son datos, ¿verdad? Recuerden que lo mismo que está aquí, solo que en columna para poder ordenarlo. Por eso fue que lo colocamos así. Entonces, marcamos estos datos y ahora me pide datos separados por punto y coma. Punto y coma. Me pide grupos. Los grupos son ahora los valores de la X. Selecciono del 18 al 56. ¿Verdad? 18 al 56. Toda vez que yo he seleccionado, no le doy Enter porque si no ya no sale, sino presiono la tecla Control, Shift y Enter. ¿Verdad? Y automáticamente entonces me tira ya los valores. Esto los habíamos hallado nosotros de forma manual y nos llevó tiempo hallarlo. Y al hallarlos ahora con la condición de la frecuencia, ya obtuvimos datos de una forma más rápida y sí obtuvimos los mismos, ¿verdad? Están los mismos datos. Entonces, pues de esa manera es como podemos hallar nuevamente frecuencia. Estoy haciendo una recapitulación porque de esa manera, pues a nosotros nos beneficia y nos ayuda a conocer y a poder realizarlo de mejor manera. Voy a pausar esto y necesito que ustedes me digan cuáles son las dudas que tienen al respecto, por favor. Solo me voy a poner un suéter porque sentí frío. Permítanme un momentito. Bueno, buenos días, Jenner y Leti. Entonces, ¿cuáles son las dudas que tienen, por favor, para que así de una de las vayamos aclarando?
¿O no hay dudas en relación al cálculo de frecuencia? ¿No? Bueno, entonces, pues pasamos al siguiente punto. Ya tenemos frecuencia. La frecuencia acumulada, recordemos que la vamos a tomar de la frecuencia. Aquí tenemos dos frecuencias, pero al final, solamente en las tablas que vamos a hacer nos quedará una columna. Cualquiera de las dos. Si la hacemos manual o la hacemos con fórmula. Cualquiera de las dos. Dice que la frecuencia acumulada, inicia tomando el primer número de la frecuencia. El primer número de la frecuencia es 1. De ahí a este primer número de frecuencia que está acá, le tenemos que sumar el que le sigue en la frecuencia natural. O sea, 1 más 1 igual a 2. ¿Verdad? Ahora aquí abajo es 2 más el 1 de acá igual a 3. Aquí será 3 más el 1 de acá igual a 4. Aquí 4 más el 2 que está acá aparece el 6. Para que aparezca el 7 decimos 6 más 1. Y así sucesivamente, pues continuamos con todos hacia abajo. De tal forma que, ¿verdad? Al terminar el 38, que es la suma de la frecuencia, tiene que cuadrar con el último número de la frecuencia acumulada. Siempre tendrá que cuadrar. Siempre, siempre, siempre. Entonces, esa parte con la que estamos trabajando se llama frecuencia acumulada, que no es más que hacer una sumatoria de la frecuencia, ¿verdad? Es una suma de la frecuencia, la que estamos desarrollando. ¿Dudas o preguntas? Buen día, Luis. ¿Cómo está, Leti? Buenos días. Todo está claro. Gracias. Ahora la frecuencia porcentual, ¿cómo sacar porcentajes? Pues el porcentaje va a salir de la frecuencia nuevamente, de la columna de frecuencia. Pero, como acá vemos, la frecuencia, ¿verdad? Como tal, tiene su total que es 38. O sea que la suma de todos estos números da 38. Entonces, la fórmula de cálculo es decir, el 1 lo dividimos, por eso dice 1 dividido 38, o sea, 1 dividido en 38, que es el total. ¿Sí? Eso lo multiplicamos por 100 y aquí nos dice que 2.63 será el porcentaje. Pero ese 2.63 nosotros lo aproximamos y aproximado es igual a 3. Entonces aquí está el valor, pero aquí está cómo se calcula cada valor, ¿verdad? Entonces, eso es importante conocerlo y tenerlo porque nos ayuda a, pues, tener claro de cómo realizar cada proceso o cada punto. Licenciado, buenos días. Sí, buenos días, Jenner. En ese 2.63 creo que Excel automáticamente lo pasa a 3, ¿no? Sí, automáticamente Excel lo pasa a 3, pero si lo estamos haciendo manual, nosotros lo tenemos que aproximar. Ah, bueno. Exacto. Así es, Jenner. Pero para mí, o sea, yo considero que ustedes deberían de saber manejarlo de las dos maneras, ¿verdad? Manual y con Excel, ¿verdad? Lo que tiene Excel que nos quitamos de hacer tanto cálculo, ya solo la fórmula y la aplicamos, ¿verdad? Esa es la ventaja, ¿verdad? Porque a veces no contamos con calculadoras a la mano y mejor, más fácil así. Esta frecuencia de grados es cuando nosotros tenemos que hacer la gráfica de pi, la redondita. Pero recuerden que esa gráfica de pi, si la hacemos manual, se hace con transportador. Entonces, ¿cuántos grados tiene el transportador? Completo. 300, ¿completo? Sí, completo. 360. 360. Así es. Así es, tiene 360. Entonces, por eso que acá ya tomamos el 3 de la frecuencia porcentual y lo estamos multiplicando por 360. ¿Verdad? 3, este 3 de aquí, por
360, que son el total de grados. ¿Ya? Entonces, al decir 3 por 360, nos da a 9.4736. Porque como es 9.47 no pasó de 5, entonces se queda en 9. ¿Verdad? Por eso que acá dice 3 por 360 y automáticamente lo dejó aproximado en 9. Y así sucesivamente iremos y decimos acá 3 por 360, otra vez 3 por 360, igual acá, este 3 por 360, el 5, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí, es igual a decir 5 por 360 y nos da 19, 1894. Pero como pasó de 5, entonces es igual a 19. Y ahí ya obtenemos lo que es, ¿verdad? El valor de la frecuencia de grados. Al final, esta columna tiene que sumar 360. Entonces, vemos que la columna sumó 360. Es la suma de ella, ¿verdad? Si podemos ver ahí, está enmarcada toda la columna. Entonces, el total de esa columna es igual a 360 grados. ¿Sí? Ahora bien, hay un cálculo que comenzamos a ver la semana pasada, que es el cálculo de la media. ¿Sí? ¿Verdad? Y tenemos valor de media. Y decíamos que la media principalmente se convierte en aquel valor que es aceptado por todos. Y les comentaba, si dijéramos que todos tuviéramos la misma edad, pues, ¿qué edad tuviéramos, verdad? Entonces, la media dice que es la sumatoria de la columna de X dividido N. N, que es número de casos. Entonces, vayamos a ver aquí. X es este valor. La sumatoria de X es 735. Entonces dice, sumatoria de X es igual a 735. N minúscula es número de casos. Número de casos son estos, ¿verdad? Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 casos. Entonces, n es igual a 21. Dividimos 735 de 21 dentro de 21, ¿verdad? 735 dentro de 21, y eso nos da igual a 35. Quiere decir que el valor de la media es igual a 35. Por eso aquí en la columna media colocamos el valor de 35. Preguntas que tengan, por favor, háganlas. Bueno. N es el número de casos, dice. Ajá. O sea, aquí estamos viendo lo que es las edades. Y si fueran calificaciones, entonces N serían las calificaciones. Aquí otra vez las teníamos ordenadas aquí. Ajá. Calificaciones. Y cuando estoy hablando de número de casos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. O sea, ¿cuántos datos tenemos aquí? O sea, X son las calificaciones y N son el número de estudiantes. No, X son las calificaciones, porque el número de estudiantes es 38. Pero eso es N mayúscula, porque es el total de estudiantes. Pero en este caso, aquí no tenemos 38, que solo hay 21. ¿Por qué? Porque hay repitencias. Entonces, la N mayúscula sí es total de estudiantes, ¿verdad? Pero la N minúscula es total de casos presentados en X, que es totalmente distinto. Porque aquí los estudiantes entrevistados son estos.
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37 y 38. Por eso n mayúscula es 38. Pero aquí, como ya los ordenamos y aquí colocamos valores sin repitencia, o sea, total de casos presentados en X, X, y estos son sus casos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 21 casos. De acá para acá hay 21 casos o 21 datos. Entonces la diferencia es que N mayúscula, el total de los entrevistados. N minúscula, número de casos que pertenecen a la columna X. ¿Sí? No sé si me comprendieron, si me pude dar a explicar. Un poco, pero ya digo. Entonces, las calificaciones o las entrevistas que se repiten, por ejemplo, aquí 25 hay 2, 28 hay 4. Ya entendí. Ajá. Entonces, ahí sí da 38. Pero no es X, ¿verdad? Es frecuencia. Pero aquí nos dice sumatoria de X. Entonces, sumamos este valor. Y dice N minúscula. N minúscula es cuántos datos hay aquí en esta columna de X. ¿Ya? Entonces, de aquí para acá, del 18 para el 56, hay 21 datos. ¿Verdad? A eso se refiere la N minúscula. En cambio, si aquí hubiera N mayúscula, entonces ya no tenemos 21 datos, sino tendríamos que colocar estos 38. Esa es la diferencia. No sé si le pude responder. Ahí está bien, voy a entender más cuando empiece a ejercitar. Sí, no, ya ahorita yo voy a dar un tiempo libre y les voy a dar un pequeño problema. Y ustedes aquí lo van a estar resolviendo y yo voy a estar monitoreando. ¿Ya? Oh, Porque así de una vez vamos a eliminar dudas. ¿Ya? perfecto. ¿Sí? Bueno. Entonces, media. Medidas de tendencia central, media. Ahora, entonces, para hallar media, lo hicimos de esa manera. Yo voy a dejar los datos aquí porque necesito que se queden juntamente con su valor de media. Pero, lógicamente, en un examen, pues aquí tendría que ir la otra columna y aquí la otra, ¿verdad? Sin tener esa interrupción de datos como la tenemos acá. Entonces, ahora voy a copiar formato de esta columna y me voy a colocar aquí. ¿Verdad? Ahora, después de la media, el valor que hay que hallar se llama mediana. El valor a hallar es mediana. Ahora, ¿en qué es la mediana? Dice que la mediana, ¿verdad? No es más el dato que divide exactamente a la mitad el número de datos de X. O sea que, N minúscula, mediana es el valor que divide exactamente a la mitad el número de datos. Entonces, vamos a verlo acá. Dice que mediana va a dividir exactamente a la mitad, ¿verdad? Estos datos. Del 18 para el 56 debe haber un dato que quede a la mitad de todos. Y entonces a eso se le llama mediana, ¿verdad? Aquí tenemos 21 datos, ¿sí? Entonces voy a hacerlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos 10 datos les voy a colocar este color. Voy a dejar, ahora comienzo a contar de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y a ese le vamos a colocar otra vez color amarillo. Pero aquí quedó una casilla libre, esta. ¿Sí? Entonces, esa casilla, a esta casilla, a este valor de aquí, le llamamos mediana. ¿Por qué? Porque este valor dividió exactamente a la mitad el número de datos. Porque de aquí para arriba hay 10 datos. Y del 35 hacia abajo
hay otros 10 datos. Veamos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos. Entonces, este exactamente dijo, hacia arriba hay 10 y debajo de mí hay otros 10 datos para hacer un total de 21 datos. O sea, estos 21 datos que tenemos aquí en minúscula. ¿Ya? Entonces, hay dos formas de calcular mediana. La fórmula que acabamos de hacer nosotros es por simple inspección. ¿Pero por qué es por simple inspección? Porque es la parte más fácil. ¿Cuántos datos tenemos aquí? Del 18 al 56. ¿Cuántos datos hay? 21. 21 datos. Entonces, ¿qué número quedó a la mitad? Pues quedó 35. Ese 35, en realidad, ¿podíamos aplicar fórmula o lo hicimos por simple inspección? Por simple inspección. Porque vimos que 21 es un dato impar. ¿Sí? Entonces, cuando es un dato impar, lógicamente si hay un número que lo divide a la mitad. En este caso fue, ¿verdad? 35. Lo dividió exactamente a la mitad. 10 datos hacia arriba y 10 datos hacia abajo. ¿Verdad? Que es una manera de poder hallar de forma simple la mediana. Me voy a colocar aquí abajo y voy a colocar algo que se llama mediana cuando los datos son impares, se halla por simple inspección. O sea, lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Por simple inspección, como los datos eran impares, va a haber un dato que los divida a la mitad. ¿Y cuando es par ahora? Ahora, mediana, cuando los datos son pares, se utiliza la fórmula siguiente. Y aquí abajo es donde voy a decir cómo determinamos mediana. Vamos a hacer lo siguiente. Siempre con la columna X. F no nos interesa, pero la vamos a colocar. ¿Sí? Y vamos a ver aquí qué pasa cuando los datos son pares. Entonces tenemos, digamos que X son edades nuevamente. Tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 años. Esas son las edades, ¿verdad? Que nosotros estuvimos investigando. ¿Ya? Y aquí digamos que hay 3, 2, 4, 7, 8, 9 y 5. Eso no nos interesa. Nos interesa ahorita este valor. ¿Sí? Nos interesa este valor. Entonces lo voy a sombrear porque es el valor que nos interesa hallar. Entonces dice que se utiliza la siguiente fórmula. La fórmula consiste en esta. Fórmula. Dice que es sumatoria, ¿verdad? De n más 1. Y eso se divide en 2. Entonces dice que la mediana estamos, MD. Dice que la mediana va a ser la sumatoria de n más 1. O sea, ¿cuántos casos? Más el 1. Entonces, vamos otra vez y nos colocamos aquí. MD, n. ¿Cuántos casos tenemos aquí?
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a colocar otro caso más para que sean pares. Aquí está. Vamos a decir 17. Bueno, entonces tenemos un caso, 2 casos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 casos. Son pares. Son 8 casos. Entonces, dice que n, en este caso, van a ser 8. Podemos decir sumatoria o le podemos quitar la sumatoria, que da lo mismo, que lo que estamos haciendo es solo una suma. 8, y aquí lo vamos a dejar así por cuestiones técnicas, pero solo tendría que quedarse así, n más 1. Entonces, 8, ¿por qué 8? Porque son 8 n's, 8 casos, más 1 dividido 2. 8 más 1 igual a 9 dividido 2. Vale. Ya tenemos este primer elemento. Quiere decir que 8 más 1 es igual a 9 y 2 pues sigue siendo 2. ¿Por qué 2? Porque siempre estamos trabajando sobre medida de tendencia central. 2, ¿por qué? Porque van a haber datos hacia arriba y datos hacia abajo. Quiere decir que hay 2 elementos de datos, por eso. ¿Y dónde sacó el 1? El 1 es fórmula dada. Ah, ya. Ah, sí. Es fórmula dada. Al igual que el 2. El único valor que va a variar es n, que es el valor que tenemos aquí. Sí, el número de X. Exacto. Entonces ahora, n dividido en 2, o sea, 9 dividido en 2 nos da 4.5. ¿Qué es lo que nos está dando ahí? Nos está dando posición. 1, 2, 3, 4 y 4.5 está entre el 13 y el 14. Ya no sé, 4.5, posición 4 y posición 5. 4.5 está en medio de estos dos. 4 y 5. ¿Eh? O sea, quiere decir que está entre 13 y 14. Ahora, como yo hago esa posición, entonces ahora la fórmula de calcular mediana, ¿verdad? La fórmula de calcular la mediana o la forma de calcular la mediana es la siguiente. Bueno, entonces venimos calcular mediana a través de la posición. Nos dice que la posición es 4.5. Para determinar el valor de la posición 4.5, 4.5 está aquí a la mitad. Entonces decimos el valor 4, posición 4 y posición 5. Porque aquí dice que es posición 4.5, está en medio de estas dos. Entonces, posición 4 y 5. Posición 4, ¿qué número tiene en X? Posición 4, el número en X es 13. 13. Posición 5, el número X es 14. 14. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un promedio. ¿Sí? Ahora, sumamos estos números. Entonces, al sumar estos números, igual suma, decimos 13 más 14, igual a 27, ¿verdad? Pero ese 27, ahora, dividido en 2. ¿Por qué 2? Porque son dos números los que estamos tomando, la posición 4 y la posición 5. Entonces, 27 lo dividimos dentro de 2, ¿verdad? Hacemos la operación. Entonces decimos 27 dividido en 2 igual 27 dividido en 2, 13.5. Quiere decir que aquí, ¿verdad? Mi mediana tiene un valor de 13.5. Este
es el valor de la mediana. En realidad este 13.5 es el valor de la mediana. ¿Por qué? Porque es el valor que queda aquí a la mitad entre 13 y 14. Entonces 13 más 14, 27. 27 dividido en esas dos posiciones es igual a 13.5. Y ese sería, si es par, es la forma de cómo calcular la mediana. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a regresar a la parte de arriba. Entonces aquí mi mediana fue determinada por simple inspección. ¿Por qué? Porque es impar. Entonces el dato que divide exactamente a la mitad es 35. Entonces me vengo y aquí digo que la mediana, ¿verdad? Tiene valor de 35. Como va a ser el mismo valor para todos, solo lo voy a copiar. 35 lo copio y lo traigo hacia abajo acá. Y ya eso se convierte en el valor de mi mediana. Bueno, entonces la mediana también tiene un valor de 35. Y el último elemento con el que vamos a trabajar se llama moda, ¿verdad? Ya tenemos media que está aquí, media aritmética. Mediana, que la mediana la vamos a representar, ¿verdad? A través de este símbolo, M sub D, ¿verdad? Mediana. Ahora viene, media, mediana, ahora viene la moda. ¿Y qué es la moda? Y la moda es igual a decir, va a estar representada por M sub O, moda. Dice que la moda es el valor que más se repite en la frecuencia. O sea, es el valor más alto de la frecuencia. Esa es la moda. Por simple inspección, ¿verdad? La vamos a determinar. Nos vamos a frecuencia. ¿Cuál es el valor más alto aquí en la frecuencia? De acá para acá. ¿Cuál es el valor más alto? 6. 6. 6. Entonces, ¿qué valor le corresponde a 6 en X? X. 6. El valor que corresponde en X es 35. Entonces venimos y decimos que mi moda también es igual a 35. Para todo. ¿Ya? Entonces, la moda es por simple inspección. ¿Verdad? ¿Preguntas?